Don Francisco Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Es una falacia lo de Sánchez, le pregunto, prometiendo algo que no es posible? ¿O sí? Mire usted, voy a decirle una obviedad, que decir, los terrenos del Ministerio de Defensa están destinados a la defensa, son suelos dotacionales, por lo tanto, para poder construir en ellos viviendas o destinarlos a otros fines, hay que cumplir toda una serie de requisitos que implican la modificación de ese suelo. Y eso depende de los ayuntamientos. Hay que modificar los planes generales de ordenación urbana y hay que adaptarlos a lo que decida la ley de suelo correspondiente a la autonomía del que se trate. En ese sentido ha atinado muy bien el señor Feijóo cuando señaló de que la vivienda depende de las autonomías y el suelo, el urbanismo, la planificación urbanística de los ayuntamientos. Consiguientemente, lo que se ha dicho hoy pues es el capítulo tercero de una falacia continuada, como es la de las promesas electorales en materia de política de vivienda. La política de vivienda se puede desarrollar de una única forma y manera, que es a través de la habilitación de suelo público. Y durante 5 años que lleva gobernando el señor Sánchez y el actual gobierno, como usted comprenderá, han tenido tiempo suficiente para, por lo menos, avanzar en las reformas legislativas que permitan desarrollar el suelo público y, sobre todo, a los ayuntamientos tener políticas urbanísticas que les permitan desarrollar ese suelo que se necesita para la construcción de las viviendas de promoción social. Y luego no ha dicho nada sobre el tema de la ocupación, porque esta es una preocupación que hay enorme en nuestro país. Sí. Aquí hemos sostenido en este programa, señor Vázquez, que la ocupación no solamente afecta y compete a aquel a quien le ocupan el piso, el inquilino ocupa o aquel que directamente, en fin, se lo usurpa temporalmente y durante meses. No, eso afecta también a todos los ciudadanos, en la medida en que tienen que sufrir ocupaciones que generan inseguridad ciudadana en sus bloques, en sus zonas, que conllevan a veces, en fin, alarma social porque hay droga de por medio, hay prostitución, hay de todo. Y eso lo saben los vecinos que han sufrido estas situaciones, lo saben. O sea que esto nos preocupa a todos y sin embargo el gobierno se desentiende. ¿Por qué cree usted que no apoya la propiedad privada para así garantizar, entre otras cosas, que haya más viviendas de alquiler en el mercado? Es más fácil, ¿no?, que se ponga alguien su piso en alquiler si sabe que si alguien le deja de pagar, lo puede poner de patitas en la calle en 2 meses, por ejemplo, o 1 mes. Con la modificación la enmienda que se presentaron los socios del actual gobierno a la ley de vivienda, lo que se ha fomentado es la ocupación. Y lo que el ciudadano tiene que pensar que, más allá de la ocupación, lo que se está poniendo en entredicho es uno de los pilares fundamentales de la sociedad moderna, como es el derecho a la propiedad. Lo que está en entredicho es el propio derecho a la propiedad, con todas las consecuencias colaterales que usted ha indicado claramente. Las más de las veces el problema de la ocupación va vinculado a la amenaza de un desarrollo de distintos tipos de delincuencia, como los narcopisos, como la venta de drogas, como la existencia de minorías marginales, etcétera, etcétera. Y eso es una parte más, ¿verdad? Es decir, la política de viviendas es una política que se ha desarrollado en distintas etapas y todo el mundo sabe, tanto los responsables públicos como la iniciativa privada, que para tener viviendas de promoción social y destinarlas, por ejemplo, al alquiler, lo que es necesario es tener suelo público, habilitar suelo público. Y para ello hay que desarrollar políticas urbanísticas como se ha hecho en años anteriores, ¿comprende? Es decir, el Ayuntamiento, por ejemplo, cuando yo fui alcalde, el Ayuntamiento de La Coruña llevó a cabo, si no fue el primero, fue el segundo convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa. A una serie de instalaciones militares se les permitió que pudieran edificar, pudieran construir, y a su vez el Ministerio de Defensa cedió terrenos al Ayuntamiento de La Coruña para construir viviendas sociales por un lado y por otro lado para llevar a cabo la construcción del paseo marítimo. Y todos los ayuntamientos hasta ahora pues desarrollaban fórmulas, como era la fórmula de las transferencias, como eran las fórmulas de las permutas, etcétera, que permitían habilitar suelo público que se destinara a viviendas de promoción oficial y, por tanto, a alquileres al alcance de las personas más necesitadas. En la ley se decía incluso aquellas que tuvieran una renta inferior a 2,5 veces lo que es el salario mínimo. Y esto se ha hecho siempre. Y durante 5 años, estos 5 últimos años, no se ha hecho nada.
y ahora pues la promesa del Sareb ha caído por los suelos, y ahora la promesa de la vivienda del suelo de defensa cae también por los suelos, porque es un suelo que está destinado únicamente a instalaciones militares. Se tendrán que desarrollar otras fórmulas como la de campamento en Madrid, etcétera, pero eso lleva toda una serie de trámites que implican varios años y sobre todo la coordinación Estado, autonomías y ayuntamientos.